Hola, vamos a comenzar a informar semanalmente de lo que se discute y eventualmente se aprueba en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Esta semana aprobamos importantes iniciativas, algunas con mucha discusión y otras con amplio respaldo. Yo destacaría, en primer lugar, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Había varios proyectos que fueron tramitados durante muchos años, finalmente este gobierno le puso la urgencia debida y se declararon imprescriptibles en el trámite definitivo, es decir, ya aprobado por la Cámara, aprobado por el Senado, aprobadas las modificaciones del Senado en esta Cámara de Diputados y quedando listo para ser promulgado el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Es decir, que el paso del tiempo no hará desaparecer el delito ni la posibilidad de castigar a aquellos que violen o abusen de menores. Esto, por supuesto, nos deja abierta la discusión, a mi juicio, imprescindible para discutir la prescriptibilidad de delitos tan graves como el homicidio o la corrupción mayor, porque nada justifica, por ejemplo, que si se descubre que alguien asesinó y enterró a su esposa y a sus hijos en el patio de la casa, el solo paso del tiempo haya extinguido el delito y la posibilidad de sanción. Yo personalmente planteé esa discusión y haremos un proyecto de ley para declarar imprescriptible delitos tan importantes como el homicidio. Hoy día en Italia, por ejemplo, en Estados Unidos, el homicidio calificado no tiene prescripción alguna, porque en verdad no debiera tenerlo. Contraría el sentido común que se prescriba el delito de matar a un niño y se declare imprescriptible el delito de violarlo. Por lo tanto, habría que probar que ese niño asesinado y enterrado en el patio de la casa fue violado para poder castigar al asesino. El segundo proyecto de gran relevancia que fue aprobado esta semana es el delito que cambia el concepto de violación para traducir legalmente la idea de que no es no. Porque hoy día la ley establece para condenar a alguien y para procesar a alguien por violación que haya resistencia de la persona violada. Y la verdad es que en la mayor parte de los casos lo que hay cuando alguien es puesto en situación de violencia sexual, lo que hay es parálisis, lo que hay es dejarse hacer para no ser asesinada. Imagínense en una situación de un grupo violando a una persona, como fue el caso de España, tan bullado con la manada. Obviamente, si se hubiera resistido, probablemente habría muerto. Y por lo tanto, no es no. Fue aprobado increíblemente, digo increíblemente porque hubo muchas burlas a este proyecto en su origen, fue aprobado por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes y pasó al segundo trámite legislativo en el Senado, donde esperamos que corra la misma suerte. También se aprobó por la unanimidad de los presentes un proyecto que obliga a remover los sedimentos a aquellos titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas. Volvió a comisión porque hubo indicaciones, una de ellas muy razonable, que es incorporar también a otras especies no exóticas, pero que generan el mismo efecto de dejar sedimentos sin la obligación de quien cultiva de extraer esos sedimentos para no contaminar el mar. Luego, yo diría lo que fue un proyecto más bien simbólico,
se declaró de interés nacional la explotación del litio. Y digo simbólico porque, a diferencia del cobre, el litio es propiedad del Estado de Chile y no puede tampoco concesionarlo de manera eterna como se hace con el cobre, solo convenir, establecer convenios de explotación o explotarlo el Estado mismo. Pero este proyecto sirvió para poner el debate y para poner de relieve la necesidad de una política nacional del litio. Y eso es lo que viene entonces para adelante. También se aprobaron algunos proyectos, en particular, diría yo, destacaría el Día de la Lactancia Materna, y lo destaco porque hay muchas militantes de la lactancia. Mi hija Celine se cuenta entre ellas, y se estableció un día para reconocer la importancia de la lactancia materna. Y por último, usted sabe, cuando hay dificultades y problemas nacionales reconocidos e identificados, se constituyen a veces comisiones investigadoras. Y esta comisión investigadora es muy relevante porque analizó el proceso de obtención de los certificados, de las licencias médicas y de los certificados de invalidez. Y me llamó la atención particularmente un dato entregado por el colega doctor Juan Luis Castro respecto de que en Chile el 0,2% de los trabajadores obtiene un certificado de invalidez, cuando las proporciones de países OCDE, en la que nosotros formamos parte, alcanzan al 15%. Es decir, se entregaría en países desarrollados más de 70 veces más pensiones de invalidez que las que se entregan en Chile. ¿Y cuál es la razón principal? Que quien certifica responde al interés de quien paga las pensiones. Y entonces la conclusión principal de la comisión es que hay que redefinir la instancia que establece quién es inválido y en qué grado, y quién tiene derecho a licencia médica y quién no tiene. Con eso, diría yo, completamos una semana de intenso trabajo legislativo que en lo personal también tuvo interés por la continuación de la tramitación de la reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera, que entró en su fase decisiva porque el gobierno presentó indicaciones y espera en semanas próximas poner en votación el punto más polémico de su iniciativa, que es la rebaja de el impuesto que existe hoy para el retiro de utilidades. Yo me voy a oponer a ese punto de la propuesta, aunque es una manda comprometida por el gobierno con los empresarios, pero a mí me parece que tiene un efecto muy regresivo en el sistema tributario chileno, pero voy a aprobar naturalmente todas las indicaciones que puso el gobierno esta semana, porque van en la dirección de responder a las preocupaciones que nosotros mismos planteamos en las semanas previas a la votación en general de este proyecto. Esto ha sido el informativo de la discusión legislativa y política en la sala del plenario de la Cámara de Diputados de esta semana. Muchas gracias.